La rápida evolución de la tecnología y la producción exponencial de datos digitales están acelerando de manera significativa transformación en diversos sectores, y el de la salud no es una excepción. La tecnología y los datos forman parte de nuestra vida cotidiana en general y también del sector de la salud. Los sistemas de salud actuales enfrentan desafíos crecientes, como la necesidad de atender a una población que aumenta y envejece de manera significativa, con un incremento en la expectativa de vida, pero también de la perspectiva de demanda de servicios integrados y accesibles, especialmente en el campo de las enfermedades crónicas. Satisfacer esta demanda implica una recopilación importante de datos y el uso de la tecnología, elementos que se han vuelto cruciales, especialmente si se tiene en cuenta que el sector de la salud produce el 30% de los datos mundiales. De hecho, los expertos estiman que el volumen anual de datos generados en el sector de la salud superará los 170 zettabytes en el 2025, lo que equivale, para dar una idea más cercana a la realidad de cada uno de nosotros de esta cifra, a unos 70 millones de veces los granos de arena de todas las playas del mundo. Infortunadamente, el 80% de la información que recogemos en el sector de la salud no se encuentra estructurada, lo que implica que no puede ser utilizada fácilmente para generar nuevo conocimiento y para dar lugar a avances significativos en esta área. Veamos ahora algunos referentes básicos para entender el concepto de Big Data y sus implicaciones en el ámbito de la salud. Empecemos diciendo que el término Big Data hace referencia a grandes volúmenes de datos cuyo manejo o análisis es muy difícil debido a su gran variedad y complejidad. Estos datos se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad muy grande, por lo que se requiere del uso de tecnologías avanzadas, sistemas y herramientas computacionales especializadas que permitan extraer información específica a partir de su análisis. Una de las definiciones más aceptadas de Big Data la describe como activos de información, caracterizados por un alto volumen, una velocidad y una variedad complejas que requieren tecnología y métodos analíticos especializados para su transformación en conocimiento generador de valor. Otro concepto importante para entender su desarrollo y su aplicabilidad en la vida cotidiana de la salud es el de ciencia de datos, una disciplina científica que se centra en el análisis de grandes fuentes de datos para extraer información de valor, entender la realidad y descubrir los patrones que se encuentran inmersos en ella para poder tomar decisiones de manera clara e informada. En ese contexto, el análisis de Big Data Analytics, permite, como su nombre lo indica, analizar los datos para identificar patrones, tendencias y asociaciones especialmente relacionadas con el comportamiento humano y con sus interacciones. Finalmente, para el propósito de este curso, vale la pena mencionar otro concepto: el concepto de Machine Learning o aprendizaje automático, que es un subcampo de la inteligencia artificial que permite la simulación de aspectos experienciales de la inteligencia humana, específicamente lo que tiene que ver con la habilidad de aprender, utilizando algoritmos computacionales. Los algoritmos del aprendizaje automático o machine learning, tanto supervisados como no supervisados, utilizan datos, grandes volúmenes de datos, para identificar patrones predecibles que sirvan posteriormente para la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la vida. El concepto de Big Data tiene que ver con acumular datos, muchos datos, millones de datos.
Y esto no es algo que sea muy nuevo. De hecho, es algo que nace a final de la década de 1960 y se desarrolla aún más en la década de 1970, cuando las organizaciones empezaron a informatizar sus procesos y se dieron cuenta que los datos que almacenaban podían generar información valiosa y nuevo conocimiento en relación con el negocio y, en el caso de las organizaciones de salud, sobre la condición de los pacientes. Así surgió una industria que tiene que ver con hacer informes, la cual se transformó con el paso de los años en la década de 1990 con la incorporación del concepto de Data Warehouse, sistemas centralizados que recopilan, almacenan y organizan datos de múltiples fuentes para facilitar el análisis y la toma de decisiones informada, pero que, a diferencia de las bases de datos operacionales, están diseñados para el análisis y el reporte en lugar de para la realización de transacciones. En esta etapa del desarrollo evolutivo del Big Data, nuevas herramientas informáticas permiten que se agreguen datos de toda la organización a gigantescas bases de datos con estructuras multidimensionales, lo que abre un nuevo campo a la posibilidad de obtener conocimiento a partir de la información y generar valor mediante los datos almacenados. Con el paso del tiempo, las organizaciones siguieron acumulando datos hasta llegar a un punto en que el volumen de información superó los esfuerzos por organizarlos de forma manual en estructuras que permitieran su manejo de forma adecuada. Así las cosas, en la década del 2010 se popularizó el concepto de Big Data, que implica básicamente la ayuda de la tecnología para manejar cada vez mayor cantidad de datos que ahora se acumulan en crudo de forma masiva para que una nueva generación de tecnologías extraiga el valor que tienen a partir de técnicas de estadística inductiva y conceptos de identificación de sistemas no lineales.